vamos a continuar con nuestro estudio, con esta primera carta de Pedro. Y pues ya estamos en el capítulo 4, solo son 5. Esta mañana vamos a ver de este capítulo 4 los versículos 15 y 16 que voy a leer enseguida. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro, en los versículos que vimos la semana pasada, nos resumió en forma llana la situación de estos creyentes, diciendo que ellos estaban siendo vituperados y al mismo tiempo el nombre de Cristo estaba siendo blasfemado. Y de alguna forma, pues Pedro conmina a estos hermanos a no responder del mismo modo. Es importante, como siempre, ¿verdad?, no perder de vista el contexto de la situación por la que ellos estaban pasando. Los creyentes estaban siendo perseguidos, otros eran torturados y a otros los mataban. Es decir, estamos hablando de la época de los mártires. No estamos hablando de lo que quizás tú pudieras estar sufriendo hoy, donde a lo mejor en tu trabajo ya te pusieron un apodo, o algunos compañeros hablan mal de ti a tus espaldas. No, estamos hablando de situaciones extremas de vida o de muerte. El odio o los deseos de revancha seguramente pasaron por la mente de más de uno de estos creyentes que estaban perdiendo a su familia, estaban perdiendo a sus amigos por causa de su fe. Y mientras todo esto sucedía, Pedro los estaba llamando a la paz. Y es que ante la tardanza de la justicia, existe la tendencia humana de sentir el deseo de tomar la justicia en tus propias manos y concebir la idea de usar la ley del talión y vengar a nuestros seres queridos. Pero Dios precisamente por eso habló acerca de la venganza como algo que no nos corresponde a nosotros, sino a Él. Así lo dice Pablo en Romanos 12, versículos 17 al 21. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Este era el sentir de Pedro igualmente. Difícil, desde luego, ¿verdad? Por la misma debilidad humana de no quererse aguantar. Pero finalmente esta era la idea. No trates de vengarte ni de tomar revancha por tu propia mano, porque la venganza es del Señor. Y esta parte donde dice, cuando hagas esto, es decir, cuando en lugar de buscar la venganza, trates bien a tu enemigo, dice esta frase medio rara, dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es algo que pues no entendemos. No entendemos porque esta es una expresión que era un proverbio popular que significaba que la mala acción que hizo la persona no se le olvidaría, sino que serviría para avergonzarse después por esa conducta que tuvo hacia ti. El teólogo Trenchard lo explica así, dice, para el despertar de su conciencia. O sea, estas ascuas de fuego que se amontonan sobre su cabeza, era la idea de que su mala acción serviría para el despertar de su conciencia, con el remordimiento consiguiente que entraña en sí la posibilidad de un cambio de actitud de parte del antagonista. Entonces, esto es más o menos lo que significa el hecho de no hacer nada aparentemente hace más sobre la conciencia de aquella persona que llevó a cabo el agravio. Pedro, enseguida, enumera a modo de ejemplo 4 cosas de las que debían cuidarse estos creyentes y vigilar que su antigua naturaleza no tomara el control. Así que dice el versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces aquí empieza diciendo, cuídate de no ser un homicida. Y tú dirías, bueno, esta advertencia no es un exceso. ¿Que Pedro no le estaba hablando a creyentes? Sí, desde luego que sí. Pero esto no quiere decir que, de acuerdo al sufrimiento que estaban pasando, ellos no pudieran ser tentados a actuar en un momento dado en forma arrebatada. Y más tratándose de recién convertidos, entre los cuales seguramente estaban ex convictos, ex homicidas, ex ladrones, etc. Es más, recordemos que entre los mismos apóstoles estaba Simón el Celote, a quien llamaban así porque había pertenecido a los celotes, un partido político de revoltosos, asesinos y extremistas que buscaban en esa época la liberación del pueblo judío del Imperio Romano, pero por la fuerza. Entonces, existía el material humano para que en un momento dado se despertaran estas acciones que quizás algunos llevaron anteriormente en su vida de incrédulos. Y entonces Pedro quiere poner una advertencia sobre no alimentar estas ideas.
Pedro, desde luego, pues era un conocedor de los antecedentes de estos nuevos convertidos, pero también era un conocedor de la naturaleza humana. Por eso sin tapujos habla de este tema, para que ninguno se dejara llevar por la tentación que se hacía presente cuando alguna nueva noticia de abuso llegaba a sus oídos. Sí, para todos era sabido que el homicidio siempre había sido condenado por la ley de Dios. Directamente en los 10 mandamientos dice: no matarás. Esta era una enseñanza que todos conocían y que sabían que era algo que tanto el hombre como Dios juzgaban. Dice así en Mateo 5:21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el homicidio era algo que todos sabían que era algo condenado. Sin embargo, hemos también de saber que en las palabras de Jesucristo, este tema, este mandamiento, fue llevado aún más lejos cuando Jesús dijo que el odio, el enojo y la ira estaban catalogados también como un crimen que solo Dios puede juzgar. Jesús habló no solamente del homicidio físico, sino también del homicidio en el corazón. Y dije que esto es algo que solamente Dios puede juzgar, porque este tipo de odio, rencor e ira se da en el corazón y solo Dios puede ver el corazón. Enseguida del versículo que acabo de leer, dice en el 5:22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su corazón será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice también en 1 de Juan 3:15 lo siguiente, donde se ve muy claro cómo ve Dios este tipo de cosas. Dice así: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y es que generalmente, en este caso, las cosas se van madurando poco a poco. Primero puede venir el odio y el rencor hacia una persona. Y es en ese momento donde esto lo debemos sacudir de nuestras vidas. Porque si este sentimiento inicial no es contenido, sino alimentado, este puede terminar en un homicidio. Así que Pedro hace la advertencia de cuidar el corazón para que finalmente cuidemos nuestras manos. Y como les decía, pues estas son las palabras de un Pedro que tenía toda la autoridad para hablar del tema, porque pues nosotros conocemos, leyendo su biografía, ¿verdad?, que era una persona de mecha corta. Y él hablaba con conocimiento de causa. Sí recuerdan, ¿verdad?, que en un momento, cuando estaba Jesús con sus discípulos en Getsemaní, llegaron los guardias y Jesús fue apresado. Y en ese momento, ¿verdad?, se ve cómo le hirvió la sangre a un Pedro
que había guardado una espada que sacó en ese momento y que trató de partirle la cabeza a Malco. Así que ahora, en su madurez, él se dirige a sus hermanos para que cuiden sus impulsos y finalmente se dejen controlar, no por esta naturaleza que puede despertar en cualquier momento, sino por el Espíritu Santo que mora en ellos. Dice en Juan 18, 7 y 10, precisamente esto que les dije. Volvió Jesús, ¿verdad?, a preguntarles a la guardia, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y tú dices, bueno, ¿por qué le cortó la oreja derecha? Seguramente porque se movió. Si no, yo creo que le hubiera partido la cabeza, el impulsivo de Pedro. Precisamente por esto, ¿verdad? Precisamente por esto que hemos estado leyendo en Mateo 5, Jesús siguió diciendo, así que si de pronto se dan cuenta que este sentimiento de ira, enojo, rencor, odio hacia alguna persona está surgiendo en su corazón, no dejen que crezca. No permitan que se arraigue ni en su mente ni en su corazón en contra absolutamente de nadie. Y antes de venir a mí, Jesús les dice, ve con tu hermano y arregla las cosas. Sí, con ese hermano con el que quizás estás sintiendo algo, arregla las cosas antes de que este sentimiento crezca, se desborde y pierdas el control. Voy a leer desde el 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El siguiente punto que toca Pedro es acerca del ladrón. Dice, no seas un ladrón. En esa época, muchos creyentes, ¿verdad?, eran sirvientes o esclavos. De hecho, leía un comentario, creo que se los había dicho antes, que en esos tiempos aproximadamente el 60% de los judíos eran esclavos. Así que eran muchos. Y estos pues servían en casas acomodadas donde pues la escasez no existía, donde había muchos recursos, ¿verdad? Y el contacto con la abundancia y seguramente con el derroche y el despilfarro no era una tentación menor para aquel a quien le faltaba todo, cuyo salario pues no alcanzaba y que por si fuera poco tenían que soportar pues los ritos paganos o los excesos que practicaban sus amos romanos. Pero nada de esto era un argumento válido para justificar un hurto. Aunque con toda la razón pudieran decir de su amo, tiene tanto que seguro ni cuenta se va a dar si yo tomo algo.
O quizá podían decir de él, bueno, yo sé que su riqueza es mala vida. O podrían decir de él, mi amo es un pecador que no se merece lo que tiene. Pero finalmente, ¿qué te importa? Nadie era llamado a ser juez de nadie. Dios lo es. Dios es el que juzga. Así que ninguno de estos argumentos, ¿verdad?, por muy dolorosos que pudieran parecer, justificaba de ninguna forma un hurto. Dice precisamente Pablo en Efesios 4:28 lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues este es un mandamiento específico. Si tú de alguna forma estabas acostumbrado a hurtar para sobrevivir, no hurtes más, sino trabaja. Y trabajando vas a tener la bendición de compartir el fruto de tu trabajo con los demás. Ya nosotros habíamos leído anteriormente en esta carta que Pedro había hablado de cuál era la actitud que Dios aprobaba, de cómo el sirviente y el esclavo tenía que comportarse con su amo. Y esto lo vimos en el primer capítulo, en el versículo 2, 18. 1 Pedro 2, 18. Criados, por esta gran cantidad de personas que eran sirvientes y esclavos, Pedro dijo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El siguiente punto al que Pedro apunta es precisamente en relación a no comportarse como malhechores, entendiendo precisamente por malhechor aquel que hace el mal. Y fíjate lo primero que podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:22, donde precisamente Pablo nos dice en forma resumida, absteneos de toda especie de mal. Dios ordena que no hagamos ningún tipo de mal, que no participemos de ninguna forma en toda esta enorme gama y de versiones que existen, de variantes que podemos encontrar acerca de lo que es practicar el mal. Ya vimos que el homicidio sería una de ellas, ¿verdad? Y al igual que hacer el mal, pues son una forma de venganza. Las dos implican un deseo de perjudicar a aquel de que quizás estás codiciando algo o de aquel que te ha perjudicado en otra cosa. Y dentro de las relaciones humanas que se daban en aquellos tiempos, como ahora también, siempre habría un espacio para la maldad y la venganza. Pero como creyentes, siempre hemos sido llamados a vencer el bien con el mal. Así nos lo recuerda Pablo precisamente en este versículo de Romanos 12:21, donde dice claramente, no seas vencido de lo malo. O sea, no dejes que esta tendencia tuya a querer arreglar las cosas a través del mal te venza, sino precisamente al contrario, vence con el bien el mal. Este es un llamado de Dios. Es un llamado a que confíes en Él, a que deposites tu esperanza en la justicia divina.
a que esperes que las cosas las arregle aquel a quien oras, aquel de quien estás esperando que cambie la actitud de tus detractores hacia ti. Parecería una contradicción que por un lado le estás pidiendo a Dios para que te libre de las cosas que te están sucediendo y por otro lado que quieras tomar las cosas en tus manos. Es una contradicción. Así que Dios te está pidiendo que tengas un voto de confianza, porque Él sabe lo que está sucediendo y Él sabe lo que necesitas y la ayuda que necesitas. Y mira, he sabido a lo largo de la historia que gracias a la conducta honesta de muchos creyentes, sus amos fueron ganados para Cristo. Muchas historias se pueden contar, tanto en esa época como en la actualidad, de cómo la buena conducta de los sirvientes y esclavos fueron clave para que pudieran sus amos convertirse a Cristo. Y en esa época pasó tanto que en la conversión de esos romanos encontraron los cristianos gente que los pudo proteger. El último punto que toca Pedro en este caso, en esta lista de 4 consejos, es el hecho de no ser entrometido. Y bueno, he sabido que el que mete la nariz donde no le corresponde, tarde o temprano terminará mal. Y creo que yo y tú, ¿verdad?, podríamos mencionar 1000 ejemplos de lo que implica entremeterse en lo ajeno. Y desde luego, no importa si esta conducta es en el ámbito laboral, familiar o social, el entrometido, el que se mete en lo ajeno, siempre, tarde o temprano, provocará una discordia o una división. Porque como dice el apóstol Santiago, una persona que tiene esta tendencia es una persona que no se controla a sí misma, que siempre anda husmeando en la vida de los demás. Es una persona, además, que es incapaz de refrenar su lengua, que siempre tiene algo que contar, siempre tiene a alguien a quien contar o de quién decir. Pero, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esto puede causar verdaderos incendios. Así dice en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que Pedro nos dice, ninguno de ustedes sea homicida, ¿verdad? Ninguno padezca siendo homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y continúa diciendo en el versículo 16, pero si alguno, en sentido completamente contrario, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pues mira, así como Pedro, siendo prácticos y realistas, debemos contemplar que muchas veces los problemas pueden venir como consecuencia de nuestra mala conducta, de nuestros errores. Si como homicida, ladrón, malhechor o chismoso eres descubierto, en ese caso podríamos decir, pues que tú mismo te has ganado la aflicción. Podríamos decir que tú simplemente estás cosechando lo que sembraste
y que las consecuencias de esta conducta equivocada finalmente te están alcanzando. Porque si se trata de sufrir, pues hay muchas formas de sufrir. Una de ellas es esta, ¿verdad? Si quebrantas la ley, si desafías la autoridad, si eres un buscapleitos, pues entonces, tarde o temprano, vas a sufrir las consecuencias de esta forma de ser. Seguramente, ¿verdad? Esto te traerá muchos problemas con la autoridad, porque, como nos recuerda Pablo, finalmente la autoridad para eso está puesta. Dice en Romanos 13, 3 y 4, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. En este caso, en este versículo 16, el llamado de Pedro pretende precisamente que el creyente no agrave su situación ya de por sí difícil con las conductas viles que acabamos de mencionar. Pero como agregado, Pedro dice, pero si alguno de ustedes, ¿verdad?, padece como cristiano, entonces no tiene por qué avergonzarse, sino que por este padecimiento que está teniendo, glorifique a Dios por ello. Entonces, pues la distinción entre las razones por las cuales puedes padecer son muy obvias. Una es por causa de tu mala conducta, pero la otra sería por causa de tu fe. La primera forma de padecer, pues es precisamente por no actuar como cristiano, porque te estás portando mal. Lo que seguramente entre todas las consecuencias que traerán a tu vida, una de ellas será también que serás avergonzado. Porque si te dices cristiano y te portas mal, pues lo único que pasará es que será expuesta tu debilidad, será expuesta tu carne, tu desesperación y tu falta de confianza en Dios. Pero la segunda razón es padecer precisamente por ser cristiano. ¿Y cómo puedes padecer por ser cristiano? Y te lo vuelvo a repetir, pon esto en el contexto que quieras, en el laboral, en el social, en el familiar, en el que tú quieras. ¿Cómo puedes padecer como cristiano? Pues precisamente cuando tú te mantienes firme en tus valores, por ejemplo, cuando eres firme en tus principios, en tu ética cristiana, porque eres capaz de levantar la voz cuando eres testigo de un abuso, de un hurto, de un fraude, de una injusticia, etc. Cuando dices no a algo que quizás eres obligado o invitado a participar sabiendo que eso está mal. Entonces, esto es padecer también como cristiano. Dice en Efesios 5, 11 y 12, y no participéis, no entres en el juego, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, que esto también viene a ser un término que puede abarcar muchísimas cosas. Entonces no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Otra forma de padecer como cristiano
Pues puede ser precisamente porque tú eres un pregonero de la palabra, ¿verdad? Eres un pregonero de la verdad. Porque no callas cuando alguien te demanda razón de tu fe. Porque sin temor confiesas tu fe, esa fe que tienes en el único Dios verdadero. Entonces, en ambos casos, dice Pedro, tu actitud cristiana no debería avergonzarte, sino más bien debería darte el orgullo de saber que estás dando un testimonio de tu fe. Pero también como dije la semana pasada, tal vez eres de los que sí se avergüenzan de ser cristianos y por esa razón callas cuando surge en la plática un tema teológico. Entonces prefieres no hablar, ¿verdad? Te da vergüenza dar tu opinión porque en la mesa parece que todos están de acuerdo menos tú. Entonces, pues para no levantar polémica, tú mejor te quedas calladito porque así te ves más bonito. O también te puedes avergonzar, ¿verdad? Eh, Tal vez eres de esos cristianos que solamente oran para dar gracias por los alimentos cuando estás en tu casa. O también quizás te avergüenza dar un folleto evangelístico. Generalmente las personas que se avergüenzan del evangelio son personas que a lo mejor han tenido una mala experiencia. Les han gritado, los han insultado, los han ofendido, etcétera, y esto los ha ciscado un poco. Y es verdad, el mensaje de la cruz es ofensivo para muchos. O sea, básicamente el mensaje de la cruz va a ser una gran ofensa para los que no creen. Porque precisamente va en contra de muchas de las creencias que han ido comprando a través de su vida. Y sí, tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, al soberbio no le gusta reconocer que está separado de Dios. ¿Qué te pasa? Al religioso le choca saber que no va a alcanzar la salvación por ser devoto, o por sus limosnas, o por sus méritos, o por sus obras. No. Esto es religioso. Al hipócrita no le gusta admitir que ha pecado. Él cree que es una buena persona. Él no tiene nada de qué arrepentirse. Al orgulloso le cuesta trabajo creer que solo hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, a todas estas personas, en general, les cuesta mucho trabajo aceptar lo que la Biblia dice. Prefieren mantener como autoridad suprema en sus pensamientos sus propios pensamientos o lo que han oído por ahí en algún TikTok. Les cuesta trabajo aceptar que lo único que tienen que hacer es reconocer su incapacidad para salvarse por sí mismos. Algo tan sencillo como que tienen que arrepentirse en humildad, pedirle perdón al único Dios verdadero, confiar y creer que Jesús en la cruz nos dio la salvación, y algo tan sencillo como recibirla por fe en su corazón. Esto es un verdadero conflicto para aquel que no entiende el Evangelio. Y en contraste, precisamente para los que sí creen, el Evangelio viene a ser la noticia más grande y extraordinaria que hayan podido ver en sus vidas. Porque el creer en Cristo es un acto de liberación.
de liberación de todas estas anclas y de todas estas ataduras con las cuales quizás viviste arrastrando durante toda tu vida. Y como les digo, pues tan disonante ha sido el método de Dios en comparación al pensamiento del hombre, que la Biblia, por ejemplo, nos habla que cuando Pablo le expuso el Evangelio a Festo, le dijo que estaba loco. Así le dijo a Pablo: estás loquito, Pablo. Las muchas letras ya te voltearon el cerebro. Y también la Biblia dice que para todo aquel que escuche el Evangelio sin creer en él, las palabras de Cristo son una locura. Dice así en Hechos 26, 24, lo siguiente, esta experiencia de Pablo con este funcionario romano. Dice así, está Pablo hablando y dice: diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras ya te volvieron loco. Y en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, concluye Pedro, no te avergüences de ser cristiano, sino al contrario, debes estar orgulloso de que estás dando testimonio de tu fe y de que con ella estás glorificando a Dios, porque te está dando la oportunidad de ser identificado como un testigo y un vocero de Cristo. Pablo, sin duda, fue una de las personas que más orgulloso se sintió del Evangelio, ¿verdad? Entendió el valor de ser cristiano, de no esconderse, ni negarse, de no avergonzarse, sino de tener el orgullo de saberse hijo de Dios. Además, entendió perfectamente el poder que hay detrás del Evangelio. No solamente era el hecho de no avergonzarse de él, sino de entender el poder que había detrás del Evangelio, el cual, decía, puede salvar a cualquier persona que crea en él. Dice así en Romanos 1:16, es Pablo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después a todos los demás. Entonces, hermanos, recordemos que a esto hemos sido llamados, a ser luz y sal en el mundo, en un mundo que entiende la fe como una debilidad, como una superstición o como una ignorancia. Hemos sido llamados a ser luz y sal a un mundo que no teme a Dios y por esta razón no pone coto a su mala conducta. A un mundo material que tiene un gran desprecio por lo espiritual y cree que solo existe lo que con sus ojos puede ver. A un mundo que no es capaz de humillarse ante su Creador y menos concebir la idea de que un día tendrá que darle cuentas hasta de sus palabras. Dice Mateo 12:36 precisamente esto: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.